Mi hijo me golpeó con el puño cerrado, como si yo fuera un extraño en su propia casa. Y en ese instante, el mundo se partió en dos. La sangre brotó de mi labio partido, caliente y metálica, salpicando el suelo de baldosas que yo mismo había colocado con mis manos callosas después de años de sudar en las obras de construcción de Barcelona. No fue un arrebato de juventud, fue un veredicto, un teodio tallado en mi carne. Y desapareció esa misma noche, dejando atrás solo el eco de la puerta azotada y un silencio que me devoró vivo durante una década. 10 años. 10 malditos años en los que reconstruí mi vida pedazo a pedazo, como un rompecabezas con piezas perdidas para siempre. Me llamo Javier Ruiz, y en aquellos días, a los 52, era un hombre roto pero no derrotado. Barcelona, con su mar Mediterráneo que lame las playas de la Barceloneta y sus calles empedradas del barrio gótico, siempre ha sido un lugar de contrastes, sol radiante por fuera, pero sombras profundas en el alma de sus habitantes. Yo era uno de ellos, un Kenstrachter viudo que había criado solo a mi hijo, Mateo, después de que su madre, mi Elena, se nos escapara en un accidente de tráfico en la ronda de Dalt. Ella era la luz, la que suavizaba mis aristas. Sin ella, Mateo y yo éramos como dos rocas chocando en la corriente. Todo empezó en esa cena de verano del 2000 Queens. El aire estaba cargado de sal y jazmín de los balcones colindantes, y yo había preparado paella en la cocina diminuta de nuestro piso en el Eixample. Mateo acababa de cumplir 25. Acababa de licenciarse en Derecho en la Universidad de Barcelona. Y yo soñaba con que tomara el relevo de mi pequeña empresa de reformas, Ruiz Construcciones. Era modesta, pero honrada, casas para familias humildes. Nada de lujos para los ricos del ensanche. Hijo, esto es tuyo algún día, le dije, sirviéndole un plato humeante. Él sonrió, pero sus ojos. Dios, sus ojos eran pozos de resentimiento que yo no había visto crecer. La discusión estalló por dinero, como siempre. Yo había invertido todo en la empresa, hipotecando la casa que Elena y yo compramos con nuestras primeras pagas. Papá, ¿por qué no vendes? Podríamos mudarnos a un barrio mejor, como Gracia. Tus clientes son pobres. No mereces esto. Sus palabras me cortaron como un cuchillo cerrado. ¿Pobres? Esos pobres eran mis amigos, mis vecinos, la gente que me había visto nacer en el Raval. Le expliqué, con voz calmada al principio, que el honor no se vende, que la sangre catalana corre por dignidad, no por euros. Pero Mateo, influenciado por sus amigos de la uni, hijos de banqueros y abogados de postín, me vio como un dinosaurio, un obstáculo en su camino al éxito. El golpe vino cuando le dije que no vendería. No traicionaría lo que Elena y yo construimos. Se levantó. La silla volcó con estrépito, y su puño impactó en mi mandíbula. Sentí el crujido de hueso, el sabor a hierro, y vi en su rostro no ira, sino desprecio puro. Eres un perdedor, papá. Y yo no seré como tú. Recogí mis dientes sueltos del suelo mientras él salía dando un portazo. Llamé a la policía esa noche. ¿Pero qué iba a decir? Que mi propio hijo me había convertido en un extraño. No, el orgullo catalán me lo impedía. En cambio, esperé. Horas, días. Desapareció. Su teléfono sonaba en vacío. Su habitación quedó como un mausoleo de camisas planchadas y libros de derecho con páginas intactas. Los primeros meses fueron un infierno. La policía lo buscó por rutina, un adulto desaparecido no es prioridad. Pero nada. Sus amigos, esos niñatos de familias adineradas, cerraron filas. Mateo está bien. Viaja por Europa. Mentiras piadosas que apuñalaban. Yo, meanwhile, me hundí en el trabajo. Reformaba pisos ajenos mientras el mío se desmoronaba, grietas en las paredes que no parcheaba, platos sucios amontonados.
La depresión me acechaba como una niebla del puerto, pero la rabia la mantenía a raya. Rabia contra él, contra mí por no haberlo visto venir. ¿Dónde fallé? Elena me lo habría dicho, Javi. El amor no basta, hay que guiar. 10 años después, en el 2025, el destino me escupió en la cara de nuevo. Era el funeral de mi hermana, Carmen, en el cementerio de Montjuic. Ella había sido mi ancla, la que me sacó del pozo después de la desaparición de Mateo. Murió de cáncer, rápido y cruel, dejando un testamento que dividía su herencia, una casa en las afueras de Barcelona y algo de dinero entre sus sobrinos. Yo era el albacea, de pie junto a la tumba bajo un sol implacable que no calentaba el frío en mi pecho. La familia extendida murmuraba plegarias, el sacerdote recitaba en catalán, y el olor a tierra fresca se mezclaba con el perfume barato de las coronas. Entonces lo vi. Alto, trajeado, barba recortada, pero inconfundible, Mateo. Mi hijo, el fantasma. Se acercó con paso firme, ignorando las miradas atónitas, y se plantó frente a mí. Papá, dijo, voz ronca como si no hubiera envejecido un día. He venido por mi parte. Tía Carmen me lo debe. El mundo se detuvo. Mi hermana lo había nombrado heredero en secreto, un lazo que yo ignoraba, forjado en cartas que intercambiaron durante su ausencia. Él reclamaba la mitad de todo, la casa, el dinero, mi estabilidad. En ese momento, con el ataúd bajando a la fosa, juré que esta vez no huiría. La venganza, esa bestia dormida en mis entrañas, despertó rugiendo. Los días siguientes al funeral fueron un torbellino de burocracia y bilis contenida. Mateo se instaló en un hotel cutre del Peralel, alegando que necesitaba tiempo para procesar. Pero yo sabía la verdad, olía a oportunidad, a euros fáciles. Carmen, en su testamento, había sido clara, la herencia se dividía equitativamente entre sus dos sobrinos Mateo y mi sobrina Laura, hija de mi hermano menor. Pero Laura, una maestra de escuela en Sabadell, no quería nada. Tía, quédate con ello para tus obras benéficas, le había dicho en vida. Así que todo caía en mis manos como albacea. Y Mateo lo sabía. Me bombardeó con llamadas. Papá, firma los papeles. Es lo justo. Justo. La palabra me revolvía el estómago como vino agrio. Me negué. No por codicia, Dios sabe que no necesito el dinero de Carmen, sino por principio. ¿Dónde estuvo él cuando ella luchaba contra el cáncer? Cuando yo la visitaba en el Hospital Clinic 3 veces por semana, llevando paellas caseras que apenas probaba. ¿Dónde cuando vendí mi coche para pagar sus quimis? No. Mateo no merecía ni un céntimo. Le contesté por mensaje, ven a casa. Hablamos cara a cara. Era una trampa, por supuesto. Mi piso en el Eixample seguía igual. Un relicario de nuestro pasado, fotos de Elena en las paredes. El reloj de pared que tic-tacaba como un corazón latiendo resentimiento. Llegó una tarde de lluvia torrencial, típica de no viernes semebré en Barcelona, cuando el cielo se abre como una herida. Entró empapado, oliendo a tabaco y colonia cara, y se sentó en el sofá donde una vez jugábamos al fútbol con una pelota de papel. Papá, han pasado 10 años. Soy un hombre nuevo. Mentiras. Sus ojos seguían siendo los mismos, calculadores, como los de un abogado en juicio. Me contó su historia, tejida con hilos de victimismo. Después del golpe, huyó a Madrid. Se metió en drogas ligeras solo para olvidar. Luego en un bufete de abogados como pasante. Aprendí de mis errores, papá. Ahora soy socio en un despacho de la Gran Vía. Quiero reconciliarnos. Reconciliar. La palabra colgaba en el aire como humo. Escuché, asintiendo, mientras mi mente bullía. Recordé las noches en vela buscando en redes sociales
contactando a viejos amigos que lo habían visto en fiestas de postín. Había cambiado de apellido temporalmente. Ruiz por Martínez, para borrarme. Ahora volvía, con un anillo de oro en el dedo y un Rolex que no podía ser regalo de su sueldo inicial. ¿Y la herencia?, preguntó al fin, impaciente. Le serví un café solo, negro como mi alma, y le dije: Carmen te quería, pero yo soy el que decide. Prueba que lo mereces. Sus facciones se endurecieron. Un eco del chico que me golpeó. No me amenaces, viejo. Tengo derechos. Si no firmas, voy a los tribunales. Esa noche, solo, desenterré las cajas del armario, cartas de Mateo a Carmen, fotos de su infancia, el informe médico de mi mandíbula rota. La rabia se transformó en algo más afilado, un plan. No venganza ciega, no. Algo meticuloso, como una reforma arquitectónica: desmantelar, reconstruir, demoler. Investigué. Mateo no era el abogado próspero que decía. Un contacto en el Colegio de Abogados de Madrid me confirmó que había sido expulsado por malversación menor, desvío de fondos de clientes humildes. Se reinventó en Barcelona como consultor freelance, viviendo de deudas y favores. Y había una mujer, Isabel, su ex, que me escribió anónimamente después de leer la esquela de Carmen. ¿Tu hijo me arruinó? Cuidado. Isabel vivía en un piso compartido en Sants, una zona obrera, donde el metro retumba como un pulso acelerado. La visité al día siguiente, bajo un sol tímido que secaba los charcos. Era una mujer de 35, menuda, con ojos hundidos por noches sin dormir. Mateo me prometió el mundo, dijo, sirviéndome un té de hierbas en una cocina atestada de libros de contabilidad. Se conocieron en Madrid, ella, secretaria en su bufete, él, el jefe carismático. La convenció de invertir sus ahorros, herencia de su padre minero en Asturias, en un proyecto inmobiliario que era puro humo. Cuando el dinero se evaporó, él la culpó a ella. La dejó con deudas y un corazón hecho trizas. Es un manipulador, Javier. Pero lo ama a usted, a su manera retorcida. Vuelva por lo que es suyo, el control. Sus palabras me golpearon más que el puño de Mateo. Control. Sí, eso era. Mi hijo no buscaba reconciliación, buscaba redención en euros. Borrar su fracaso estampando mi firma. Le di las gracias a Isabel, prometiendo ayudarla, un cheque modesto de mi bolsillo. Y salí a la calle con un fuego nuevo. La venganza no sería un golpe, sería un juicio, lento y público. Empecé por el dinero, contraté a un detective privado, un ex policía catalán llamado Ramón, que olía a cerveza y fiabilidad. Encuéntrame todo sobre él, le dije. Ramón sonrió: lo haré sangrar sin tocarlo. Mientras Ramón cavaba, yo lidiaba con la familia. Mi hermano, Paco, el padre de Laura, me llamó furioso: ¿por qué dejas que ese cabrón vuelva? Taché la memoria de Carmen. Paco era camionero, un tipo directo como un puñetazo, y su lealtad me blindaba. Laura, en cambio, era el corazón blando: tío, dale una oportunidad. La sangre es la sangre. Ella era la mediadora involuntaria, la que organizaba cenas familiares en su casa de Sabadell, con tortilla de patatas y vino de La Rioja. En una de esas, Mateo apareció sin invitación, con una botella de cava como ofrenda de paz. Familia, dijo, abrazando a Laura como si nunca se hubiera ido. Yo observé desde la esquina, notando cómo sus manos temblaban al servir el vino. Miedo. Bien. La tensión crecía como una grieta en una pared mal sellada. Mateo me presionaba con abogados, un tipo sibilante de su despacho, amenazando demandas por retención indebida. Yo respondía con silencio, acumulando pruebas. Ramón me trajo el primer dossier: facturas falsas,
Deudas con usureros en el Raval. Una demanda pendiente por acoso a Isabel. Está al borde, jefe. Perfecto. Planeé el primer movimiento, una reunión familiar en mi piso, con Paco y Laura como testigos. Hablemos del testamento, le dije por teléfono. Su voz vaciló, de acuerdo. Mañana. Aquella noche. No dormí. El mar rugía a lo lejos. Y en mi mente. Reviví el golpe, el dolor, la traición. Pero ahora. Era mi turno. La venganza. En Barcelona. No es un relámpago. Es una tormenta que se cuece lento. Hasta que inunda todo. La reunión en mi piso fue un campo minado disfrazado de café con leche. Mateo llegó puntual, con corbata floja y una carpeta bajo el brazo, como un tiburón oliendo sangre. Paco y Laura estaban allí, sentados en la mesa de la cocina que Elena pintó de azul marino. Bienvenido, sobrino, gruñó Paco, sin extender la mano. Laura, siempre la pacificadora, le ofreció una magdalena. Come algo, pareces cansado. Él sonrió. Esa sonrisa lobuna que yo le enseñé de niño para negociar con proveedores. Y se sentó frente a mí. Empecemos, dije, deslizando el testamento de Carmen sobre la mesa. El documento crujió como piel seca, y leí en voz alta las cláusulas, herencia dividida, pero sujeta a condiciones morales que Carmen había agregado en un codicilo privado, prueba de arrepentimiento por parte de Mateo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es esto? Tía no me dijo nada. Mentira. Las cartas de Ramón lo probaban, meses de correspondencia, donde Carmen le suplicaba volver, perdonarlo. Ella te dio una chance, hijo. Yo te doy otra. Renuncia a la herencia. Y hablamos de nosotros. Silencio. Paco soltó una risa seca. Hablar. Como si no hubieras roto a este hombre. Mateo se inclinó. Voz baja y venenosa. Papá. No seas dramático. 10 años cambian a la gente. He pagado mis deudas. ¿Deudas? Ramón me había enviado fotos esa mañana, Mateo firmando pagarés en un bar sórdido del Born, con un prestamista tatuado que parecía salido de una peli de Almodóvar. Prueba. Le reté. Sacó papeles de su carpeta con tratos falsos. Probablemente. Pero Laura los ojeó y frunció el ceño. Esto no cuadra. ¿De dónde sacaste este dinero para reinvertir? ¡Boom! La mediadora se volvía aliada sin saberlo. La discusión escaló. Mateo me acusó de sabotear su vida, de ser un padre ausente que lo empujó a huir. Tú y tu maldita empresa, me asfixiabas con tu moral de obrero. Paco intervino. Rojo como un tomate, obrero. Ese obrero te dio techo, comida, estudios. Y tú lo golpeaste como a un perro. Mateo palideció, recordando. Y por un segundo, vi al chico vulnerable, el que lloraba por Elena. Pero se recompuso. Basta. Si no firmas, te arrastro a los juzgados. Escándalo familiar en La Vanguardia, hijo pródigo contra padre tacaño. Amenaza velada. Salí de la cocina, fingiendo ira, pero en realidad, activando la grabadora que Ramón había instalado en el reloj de pared. Cada palabra. Evidencia. Después de que se fuera, furioso, Paco me palmeó la espalda. Bien jugado, hermano. Pero ten cuidado. La sangre traiciona. Laura se quedó, lavando tazas en silencio. Tío, ¿por qué lo odias tanto? Él es tu hijo. Le conté todo, el golpe, la desaparición, las noches en que vendí herramientas para pagar facturas. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento. Ayudaré. Así, el círculo se cerraba, familia contra el intruso. El plan avanzaba. Ramón profundizó. Mateo tenía una amante ahora, una abogada de Valencia llamada Clara, casada con un político local. Usa su influencia para presionar. Me informó en un bar del Poble Sec.
entre cañas y tapas de calamares. Clara era la clave, una debilidad. Contacté a Isabel de nuevo. Ella conocía rumores. Clara no sabe de las deudas de Mateo. Si se entera, lo deja. Perfecto. Anónimamente. Envié paquetes, copias de facturas a la oficina de Clara. Con notas: tu amante te miente. La venganza se ramificaba, tocando vidas colaterales. Mientras, mi vida cotidiana se convertía en teatro. Trabajaba en una reforma en el gótico, restaurando un balcón con vistas a la catedral. Pero mi mente estaba en otra parte. Soñaba con Elena, Javi. El perdón es libertad. Despertaba sudando. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 ED 9 mezclada con H símbolo 1 ED 1 y H símbolo 1 EADN. ¿Era esto justicia o solo mi orgullo herido? Llamadas de Mateo se volvieron diarias. Suplicantes al principio: papá, por favor. Clara y yo planeamos boda. Luego, agresivas: firma o te arrepentirás. Ignoré, acumulando. El primer golpe lo di en una cena familiar en Sabadell. Laura invitó a todos, incluso a Mateo. Por paz. Llegó con Clara, rubia y elegante, oliendo a Chanel. Durante el cordero asado, solté la bomba casual: uy, que Mateo invirtió bien en Madrid. No tuvo problemas con el colegio. Clara se tensó. Mateo tosió vino. Rumores. Masculló. Pero la semilla estaba plantada. Esa noche, Ramón me llamó. Clara lo confrontó. Pelea épica. Reí solo en mi piso, pero el riso era amargo. La TUH símbolo 1 EADN me consumía, como ácido en las venas. Semanas después, el conflicto tocó la ley. Mateo demandó formalmente, citándome a un juzgado de Barcelona. El abogado, un ratón de corbata roja, alegó abandono filial inverso. Ridículo. Mi letrado, un viejo amigo de Paco, contragolpeó con el audio de la reunión. El juez, una mujer severa de ojos como acero, ordenó mediación. Señores Ruiz, la familia no se litiga como un contrato. Ironía. En la sala de conciliación, cara a cara con Mateo, vi su desesperación: ojeras, manos temblorosas. Papá, lo necesito. Clara se va. Por un instante, quise abrazarlo. Pero recordé el golpe. Gana tu parte, hijo. Limpio. Salí del juzgado con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. La venganza avanzaba, pero el precio: mi alma se agrietaba. Cuanto más antes del colapso, la mediación fue un farce. Un baile de máscaras en el Palacio de Justicia de Barcelona, donde el mármol frío amplifica los susurros de traición. Mateo llegó con Clara, que lo miró como a un extraño. Y mi lado, Paco fumando fuera, Laura mordiéndose las uñas. El mediador, un hombre calvo con voz de locutor de radio, intentó puentes: señor Ruiz padre, su hijo busca cierre. Señor Ruiz hijo, reconozca el dolor causado. Mateo balbuceó: disculpas, papá, lo del golpe. Era joven, drogado por el estrés. Mentira. Ramón tenía pruebas de que estaba sobrio, planeando su huida con anticipación. Clara intervino. Voz gélida: Mateo, si no resuelves esto, terminamos. Él suplicó en privado, pero ella salió, tacones resonando como disparos. Victoria pírrica. Después, en un café cercano del Raval donde el humo de ocas se mezcla con el aroma de kebabs, Laura me confrontó: tío, lo estás destruyendo. Vale la pena. Sus palabras me dolieron como sal en herida. Laura, con su falda plisada y coleta de maestra, era la conciencia de la familia, la que recordaba cumpleaños y enviaba postales. No es destrucción, sobrina. Es justicia. Pero en el fondo, dudaba. La noche anterior, había soñado con Mateo niño, construyendo castillos de arena en la Barceloneta, y yo aplaudiendo. Paco, en cambio,
Era mi ariete. Ese hijo tuyo es veneno, me dijo en su taller de Sabadell, rodeados de motores grasientos. Él manejaba camiones por Europa. Conocía la carretera de la vida, curvas traicioneras, averías fatales. Me dio una idea, rastrear las finanzas de Mateo a través de sus rutas. Ramón amplió, Mateo había falsificado documentos para un préstamo bancario, usando el nombre de Carmen como aval post-mortem. Escándalo. Anónimamente, envié el dossier al Banco Santander, con sucursal en la Diagonal. 2 días después, Mateo me llamó histérico, me congelaron las cuentas, fuiste tú. Negué, pero mi voz traicionó satisfacción. El conflicto se extendió como aceite en agua. Sociedad chismes en el barrio. Vecinos del Eixample, que me vieron envejecer solo, ahora cuchicheaban Javier contra su sangre. ¡Qué vergüenza! Un artículo en un blog local, El hijo pródigo y el padre inflexible, me pintaba como villano. Dan de símbolo 1F1 herido. Pero lo usé, di una entrevista anónima a un periodista amigo, soltando migajas sobre las deudas de Mateo. Público dividido, unos me llamaban héroe, otros monstruo. Dinero, la herencia de Carmen. 150.000 euros y la casa. Colgaba en limbo. Laura, mediadora, propuso donarla a una ONG contra el cáncer. Paz para todos. Mateo se opuso, es mío por derecho. Entonces, el giro intermedio, Isabel reapareció. Me visitó en el piso, con un sobre Manila. Pruebas irrefutables, dijo. Ojos brillando venganza. Dentro, emails de Mateo a prestamistas, amenazando con influencia familiar para cobrar. Y peor, una confesión grabada, donde admitía golpearme no por ira, sino para liberar la casa y venderla él solo. Quería tu firma forzada, después del puñetazo. Mi mundo giró. No fue arrebato, fue cálculo frío. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 EdenWebMFCO, rompí una taza contra la pared, astillas volando como mi cordura. Con eso, ataqué. Presenté la grabación al juez como nueva evidencia de fraude filial. Mateo contraatacó, demandó por difamación, alegando manipulación. Clara lo dejó oficialmente. Vía WhatsApp que Ramón interceptó, eres un mentiroso patológico. Él se derrumbó. Me llamó a las 3 de la mañana. Voz rota, papá, ayúdame. Estoy solo. Por un segundo, el padre en mí titubeó. Ven mañana, dije. Llegó demacrado, barba descuidada, pidiendo perdón de rodillas. Te fallé. Pero la herencia me salvará. Lo abracé, fingiendo, mientras Ramón grababa desde el armario. Lágrimas mías eran reales, mezcla de amor, risidual y asco. Paco y Laura lo supieron al día siguiente. Paco, cerdo. Laura, tío, para. Esto nos destruye a todos. Ella se alejó, no contestando llamadas, su mediación rota. Familia fracturada, como un mosaico pisoteado. Yo continué, filtré la grabación a un tabloide. El periódico. Titular, hijo confiesa agresión por herencia. Escándalo. Mateo perdió clientes freelance. Amigos lo bloquearon. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me arroya, ¿era esto TR símbolo 1 EA3 tu tortura? Una noche. En la playa desierta de la Barceloneta. Con olas lamiendo mis pies. Grité al mar. Elena, guíame. Silencio. Pero el plan culminaba, confrontación final en la casa de Carmen. Las afueras verdes de Collserola, donde pinos susurran secretos. La casa de Carmen en Collserola era un refugio de pinos y vistas al mar. Un chalet modesto con jardín donde ella plantaba rosales que ahora se marchitaban sin cuidado. La convoqué allí para el cierre, con Paco como testigo silencioso y Ramón oculto en el bosque. Cámara lista. Mateo llegó al atardecer. Sol poniente tiñendo el cielo de rojo sangre.
conduciendo un coche alquilado que chirrió en la gravilla. Vestía arrugado, ojos inyectados. Pero con fuego, papá. Acabemos esto. Firma. Y me voy para siempre. Entramos al salón, donde el retrato de Carmen sonreía desde la chimenea. Le ofrecí un coñac de la bodega de Paco Gota que desata lenguas. Siéntate, hijo. Hablemos de verdad. Bebió, y el alcohol aflojó su armadura. Confesó, la desaparición no fue huida ciega. Planeó vender la empresa familiar en secreto, usando contactos de la uni para falsear papeles. El golpe fue catalizador, Chevy Devil, y pensé. Era mi chance. Frío. Calculado. Mi mano tembló en el vaso. Elena. ¿Qué? La usaste en tus mentiras. Lágrimas, la extraño cada día. Por eso volví. Por su fantasma en ti. Paco irrumpió entonces. Furioso, basta de cuentos. Mira lo que le hiciste. Golpeó la mesa, y Mateo se levantó, puños cerrados seco del pasado. Tú no sabes nada, tío. Este hombre me robó la juventud. Caos. Se empujaron. Cristales rotos. Y yo me dio, gritando, esto es por Carmen. Pero el clímax estalló cuando Ramón entró. Dossier en mano, señor Mateo. Está acabado. Policía en camino por fraude. Pruebas, transferencias bancarias. Emails incriminatorios. Mateo palideció. Tú. Contrataste a un espía. Monstruo. Entonces, el twist que volteó el tablero. Mateo rió. Histérico, bien. Pero tú también caes. Papá. Sacó su teléfono. Pulsó play. Una grabación, mi voz. De aquella noche post-golpe. Hablando con Paco, si vuelve. Lo destruiré. Por Elena. Pero peor, falsificó documentos en el audio. Insertando confesiones mías de planear sabotaje desde el día 1. Lo edité con un amigo jeque. Suficiente para tu ruina, demanda por conspiración. Mi corazón se detuvo. Él no era víctima, era depredador. Anticipando mi venganza con la suya. Toantín contra Toantín. Luchamos no puños, sino palabras como navajas. ¿Por qué, hijo? ¿Por dinero? No, papá. Por libertad. Tú me encadenaste con tu honor. Quería ser más. Paco lo inmovilizó. Ramón llamó a la policía. Sirenas lejanas. Luces azules parpadeando entre pinos. Mateo forcejeó, me arrepentiré. Perdóname. Pero era tarde. Lo esposaron en el jardín. Rosales pisoteados bajo sus pies. Mientras yo vomitaba en el baño. TU y símbolo 1EC7 TV símbolo 1ECDNG ahogándome. Laura llegó minutos después. Alertada por Paco. Dios, ¿qué hemos hecho? Ella, la mediadora, vio la escena y se quebró. Tío, esto no es justicia. Es odio. H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN me invadió como marea. El twist no solo lo hundió, me hundió a mí. La grabación falsa posteriormente desmentida por forense inició una investigación cruzada, mi posible conspiración. Prensa, guerra familiar en Collserola, padre e hijo. Monstruos mutuos. En el calabozo temporal. Mateo me miró por la ventana del coche policial. Sangre por sangre. Papá. Yo asentí. Roto. El clímax no fue victoria, fue espejo, vi mi reflejo en su caída. El ciclo de traición que Elena habría roto. Los meses post-clímax fueron un purgatorio legal. Un laberinto de declaraciones en comisarías del centro de Barcelona, donde el olor a café rancio se pegaba a la piel como culpa. Mateo fue acusado de fraude y falsificación. Yo, investigado por instigación. Pero Ramón y el forense probaron la edición del audio un rastro digital torpe. Obra de un jeque emitter. Absuelto, pero manchado. La prensa me crucificó primero, padre vengativo, orquesta caída de hijo. Luego, retractaciones tibias.
Dan de símbolo 1 F1 perdido. Pero peor del alma. Laura se alejó definitivamente, mudándose a Valencia con un novio profesor. No puedo verte sin recordar el jardín, escribió en una carta final, su caligrafía temblorosa. Paco se quedó, pero cambiado, menos bromas en el taller, más silencios cargados. Hicimos lo correcto, Javi. Pero el precio. Sí, el precio. Vendí la casa de Carmen, la herencia donada a la Liga contra el Cáncer, como Laura quiso, y usé mi parte para pagar deudas de Mateo, 20.000 euros a usureros, salvándolo de prisión mayor. No por piedad, por cerrar el ciclo. Él salió en libertad condicional, sentencia de 2 años por fraude, pero con terapia obligatoria. Lo visité en la cárcel de Bryans, un monstruo de hormigón en las afueras, donde el viento del Garraf trae ecos de libertad negada. Sentado tras cristal, barba crecida, ojos hundidos, parecía yo a los 30, después de la muerte de Elena. Papá, murmuró, voz quebrada. Ganaste. Pero perdimos todo. Hablamos 2 horas, del golpe miedo. No odio. De la desaparición quería ser hombre solo. De la herencia codicia disfrazada de necesidad. Al fin, confesión, te golpeé porque te envidiaba. Tu fuerza sin dinero. Yo. Vacío. Lágrimas mutuas. El vidrio empañado. Hijo, el perdón no borra cicatrices. Pero empieza. Le di un libro de Elena, poemas de Lorca, y salí con el pecho más ligero, aunque sangrante. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 EN cadena, Isabel demandó a Mateo por daños. Ganando compensación, Clara se divorció de su político, mudándose a Sevilla. Mi empresa, Ruiz Construcciones, renació, contraté a ex reclusos. Un guiño a redención. Sociedad, el barrio me miró distinto, respeto teñido de lástima. Pero seguí reformando balcones, tallando dignidad en piedra. Emocionalmente, el pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se disipó en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Luego aceptación. Terapia propia. Recomendada por el juez, señor Ruiz. La venganza es un boomerang. 1 año después, Mateo salió. No volvió a reclamar su parte, en cambio. Se presentó en mi piso. Mochila al hombro. Papá, ¿puedo quedarme? No como hijo. Como hombre aprendiendo. Dudé. Recordando el puño. El twist. Pero Elena susurró, sangre es puente. No cadena. Asentí. Vivimos en tregua, él trabaja en la empresa. Manos callosas ahora. Yo enseño. No idílico, discusiones por dinero. Ecos de traición. Pero real. Barcelona nos envuelve, mar curando heridas. Calles recordando batallas. Hoy, miro la foto familiar en la pared, Elena sonriendo. Mateo niño riendo. El golpe dolió. La desaparición mató. El regreso quemó. Pero en las cenizas, justicia, no perfecta, no limpia, sino humana. La tu H símbolo 1 EADN se fue, queda amor, frágil pero vivo. Y si vuelve a doler, recordaré, la sangre paga, pero también perdona.